Buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan David Trujillo, egresado del programa de lengua castellana de la Universidad Surcolombiana. Y me encuentro gratamente complacido de compartir con ustedes esta ponencia del francés Simon Menton sobre la vorágine. Es una interpretación muy profunda de lo que es la vorágine desde aspectos completamente diferentes a lo que suele tratar la teoría y la crítica literaria con respecto a la obra de Rivera. Para empezar, quiero plantearles esta pregunta. ¿Qué define a una obra como una obra universal? Dentro de las muchas respuestas que esa pregunta puede tener, podemos tomar dos en concreto. La primera es que una obra universal es capaz de resistir los achaques del tiempo, es capaz de trascender la misma historia y llegar a nosotros con su esencia intacta. Una obra universal es capaz de traspasar las barreras del tiempo, del lenguaje mismo, el idioma mismo, para contagiarnos de las esencias del alma humana. ¿Sí? Cada obra literaria universal es capaz de impregnarnos, así sea un poco, de, de esa esencia que nos caracteriza a todos y con la que todos podemos sentirnos identificados. Segundo, podemos decir que una obra literaria universal es aquella que es capaz de entrelazarse con otras obras, complementarlas, retroalimentarlas e incluso transmutarse en ellas, como es el caso que vamos a tratar en la ocasión de hoy. La vorágine, el triángulo y el círculo es el título del texto de Simon Menton que vamos a tratar de aquí en adelante. Para empezar, quiero tratar un aspecto puntual. ¿Qué no es la vorágine? La vorágine no es una novela descriptiva, una novela telúrica. ¿Por qué digo esto? Porque en los tiempos de Rivera, cuando la vorágine se lanzó, se publicó, muchos comentaristas, incluso algunos críticos, tacharon a Rivera y a la vorágine de ser una novela geográfica, de descripción netamente territorial, cuya única intención era mostrarle al mundo las bellezas de los paisajes colombianos. Sin embargo, esta es una falacia total, porque el propio Menton lo afirma. La vorágine, además de ser una novela de fuerte denuncia social, es una obra que muestra la cosmovisión del ser humano, por lo menos del ser humano que era Rivera, una cosmovisión terriblemente pesimista que narra el descenso de un personaje épico a lo más profundo del infierno, de los infiernos. Por eso, somos capaces de entrelazar la vorágine con la Divina Comedia de Dante, otra obra universal que va a marcar un fuerte impacto en este texto y en esta interpretación de la vorágine. ¿Por qué hablamos de la Divina Comedia? Muy sencillo, porque tanto la vorágine como la Divina Comedia narran el descenso a la locura, el descenso a los infiernos de parte de un poeta que tiene vicisitudes, problemas, muchos desafíos. La única gran diferencia que podríamos notar, además claro del aspecto personajes, del aspecto espacio terrenal y temporal, es que el infierno en Dante es el primer paso. El poeta desciende a los infiernos para luego subir. En cambio, en la vorágine, el poeta Arturo Cova ya está en el paraíso, pero por su propia cuenta, más o menos, ya vamos a ver por qué, desciende a los infiernos para ser absorbido por la selva negra, por la oscuridad del infierno verde que representa la selva amazónica. Empecemos por analizar el triángulo. El triángulo es una figura elemental en esta obra, por varios aspectos. Primero, se divide en tres partes. Empecemos por lo visible. La vorágine se divide en tres partes. Así como la Divina Comedia se divide en tres partes también: infierno, purgatorio y paraíso. Así como en la Divina Comedia,
la vorágine tiene 3 puntos claves espacialmente hablando: la sierra, las cordilleras, los llanos orientales y la selva, que cada uno puede encajar perfectamente con uno de los aspectos esenciales de la Divina Comedia, siendo en la sierra el paraíso, el gran paraíso del que el poeta desciende para, para vivir sus aventuras. Luego tenemos los llanos, que son la representación del purgatorio. Recordemos que como este poeta no está en los infiernos para subir al paraíso, sino está en el paraíso para bajar a los infiernos, el purgatorio es la puerta de entrada a ese infierno tortuoso y terriblemente cruel que lo espera más adelante. Y finalmente tenemos la propia selva, el infierno en todo su esplendor, no solamente para Koba, sino para todos los personajes que osan entrar en esos dominios de muerte y de destrucción. Empecemos por lo paradisiaco. En la vorágine, Bogotá, la cordillera de los Andes, la sierra, es el gran paraíso. Es ese paraíso terrenal al que Arturo Koba está pensando volver un día. Sin embargo, Arturo Koba es arrojado del paraíso porque se dejó tentar por Eva, Alicia. Eva, en este caso, representación bíblica de la mujer que tienta al hombre y lo deja caer en el pecado, ¿no? el pecado original que dice que narran las historias de la Biblia. En este caso, Alicia es ese factor de caída del poeta y el que lo motiva a hacer su travesía. Si recuerdan, los que han leído la Divina Comedia, lo que motiva a Dante a hacer ese viaje por el infierno es buscar a su amada Beatriz. En este caso, Beatriz es la motivación de Dante. Pero en la vorágine, Alicia, además de ser un motivante, es su perdición. Según el propio Koba, Alicia y las mujeres en general de la obra son las que facilitan la caída del hombre. La sierra es el paraíso, por ubicarse en los recuerdos del pasado inocente de Arturo y sus sueños del futuro. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esa sierra es la esencia de los deseos reales de Koba. Koba, ¿para qué viaja a la selva? A hacer fortuna. Para que después vuelva a su casa y escriba sus poemas y tenga su vida realizada en su mansión, como la propia novela lo indica, que él lo soñó. Y todo eso se centra en el propio paraíso. Ese es el paraíso de Koba, que él está tratando de recuperar durante toda la obra una vez que ya han llegado a la selva del Amazonas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo muy, muy importante. Decir que Bogotá es el paraíso no implica que Bogotá o cualquier otra ciudad sean el lugar perfecto. Este paraíso es completamente falible. No es la perfección ilustrada de los paraísos que, por ejemplo, podría presentar Dante. Dante, en su gran novela, reconoce el paraíso como un lugar perfecto, como un lugar de paz completa, como un lugar de gozo y de satisfacción absoluta. Sin embargo, esta es una novela pesimista, tengámoslo muy en cuenta. Es una novela que siempre nos va a llenar de aspectos realísticamente negativos, muy pesimistas. Por lo tanto, Bogotá, o cualquier otra ciudad en este caso, no son el oasis de felicidad y de prosperidad que otras historias podrían presentar como paraíso. Cuando Arturo Koba deja su paraíso, su ciudad, sus montañas, es cuando empieza el verdadero viaje hacia el infierno. Pero, según Dante y según Rivera, no es posible llegar a los infiernos sin haber atravesado el purgatorio. Y Seymour Menton lo sabe muy bien, y por eso nos lo indica, afirmando varios aspectos dentro de la propia obra de la vorágine que nos dan marcas textuales, nos indican dónde encontrar el purgatorio. Y por supuesto estamos hablando de la segunda parte, casi la segunda parte de la obra, en la que nos encontramos con algunos personajes
que nos demuestran este punto en concreto, que los llanos de Casanare tienen elementos buenos y elementos malos, así como en el Purgatorio de Dante. Podemos hablar de esos elementos buenos, podemos hablar de Don Rafo, de Fidel Franco, que son amigos entrañables de Arturo Cova, que se van a convertir en elementos súper importantes en esta etapa del viaje, pero también tenemos elementos malos, como por ejemplo el primer contacto con Barrera. En este punto del viaje es cuando nosotros los lectores y ellos los personajes descubren cuál va a ser el rol de cada quien, ¿sí? Esos elementos infernales empiezan a aflorar. Y en el purgatorio también es cuando empezamos a darnos cuenta del hundimiento del personaje. Y no es gratuito. Por esto, Rivera ha utilizado los verbos sumir y hundir con mucha frecuencia en esta etapa, en esta parte del texto, porque quiere recalcarnos que Arturo Cova está a punto de hundirse en el infierno verde, está a punto de caer presa de esa vorágine que todo lo consume con crueldad. Además, podemos tomar en cuenta algo muy curioso dentro de la propia vorágine y que pues es fundamental para entender la posición de Menton, y es que cuando Arturo Cova empieza a entrar en contacto con las gentes llaneras, las características de estas mismas personas son muy de índole demoníaco. Las barrigas infladas y torcidas, las mandíbulas extendidas y largas, o las miradas penetrantes de las mujeres, o las composiciones físicas de cada uno de sus habitantes dan lugar a imágenes infernales. Por eso es que la poética de Cova, de Arturo Cova, es tan acorde a sus momentos de lucidez, de locura y de descenso a las profundidades del infierno. Finalmente, los llanos han terminado, y cuando terminan es que entendemos que hemos llegado a la puerta del abismo. El punto clave en el que entendemos esto es cuando Millán es decapitado por el toro. Esa imagen grotesca de las vísceras, de las entrañas colgando, son la bienvenida, la malvenida, a la peor parte del trayecto. Y esas figuras demoníacas se van trastornando, se van trastocando, se van deformando, hasta convertirse en lo que encontraremos en la selva, que es la humanidad podrida y los vicios terrenales que van a consumir tanto a Arturo Cova como a Alicia, como al hijo de Clemente Silva, como a Barrera y como a todos los personajes que están en la vorágine y que tienen maldad pura por dentro. Siendo así, lo último que nos queda por explorar en el triángulo es la última vértice, que es la selva y el infierno. Se agrega la explotación porque la explotación de caucheros, que es la gran parte social de la vorágine, es también un infierno en sí mismo. Los caucheros viven un infierno absoluto en esa selva, a través de la esclavitud. Entonces hay varios infiernos y todos tocan a Cova de alguna u otra manera. Aquí tenemos otro aspecto fundamental de lo que significa el infierno. La barbarie de la selva engendra o estimula la barbarie del hombre. Todos nosotros llevamos un demonio por dentro. Tenemos unas pizcas, grandes o pequeñas, de maldad. Se necesita un detonante, algo que las haga florecer. En este caso, la esencia maligna de la selva es la que despierta la locura y los vicios y la maldad en el hombre. Y esto lo encontramos reflejado en casi todos los personajes de la novela. Una vez que han entrado en contacto con la profundidad, con el espesor de la selva, es inevitable que sus instintos afloren y que sus más bajos deseos se vean manifestados. Por eso mismo, Rivera decidió utilizar a Clemente Silva como narrador de los
de los horrores del campamento cauchero, porque Clemente Silva es ese personaje que permanece intacto a pesar de la influencia de la selva. Si lo ponemos en comparación con Dante, Clemente Silva viene a ser ese Virgilio, ese poeta Virgilio mágico, que es capaz de atravesar el infierno desde el fondo hasta la copa, hasta la cima, sin verse corrompido por la maldad de los círculos y, y sin dejarse atrapar por los quejidos, por los lamentos y los insultos de los condenados. Arturo Cova ya en este punto de la historia, una vez adentro, una vez ocurrido todo el incidente inicial con Barrera que motiva al poeta a buscar venganza y lo sume en la locura, una vez que ha pasado todo esto, Clemente Silva entra como la voz de la razón, como una voz guía, no solamente para nosotros como lectores, sino para él, para el propio Cova, que lo orientan en su búsqueda insaciable de venganza, pero también en su búsqueda personal. Recordemos que Arturo Cova siempre ha estado en este viaje para encontrar algo que le permita cumplir sus sueños, cumplir sus expectativas con respecto a la vida, con respecto al amor, con respecto al trabajo y a la poesía. Y por eso necesitábamos un personaje guía que fuera incorruptible. Y en este caso es Clemente Silva. ¿Cuál es la conclusión final? Por la fuerza tremenda de la selva, la influencia maligna que se va a representar en un personaje muy concreto que vamos a tratar más adelante, todos los hombres son deshumanizados y transformados en habitantes dantescos del infierno. Cada hombre que ha entrado a las fauces del abismo es irremediablemente transformado en una criatura horrorosa, que es lo que les comentaba hace poco. Todos los deseos malignos del hombre afloran en este espacio. Y Rivera logró construir la selva de una forma tan concreta que cada uno se transformaba a su manera. Por ejemplo, pensemos en el hijo de Clemente Silva, que al principio creíamos que había fallecido por culpa de un accidente, pero que más adelante nos damos cuenta de que no, de que fue otra cosa, otro alguien quien lo asesinó, y fue la propia selva. Porque ahí nació la lujuria, nació la avaricia, nacieron los deseos prohibidos que también motivaron, por ejemplo, a un personaje diabólico como lo fue Funes. En la etapa del gobierno de Funes, que es uno de los pedazos más indignantes de la obra, digamos, es donde más brilla la denuncia social. Encontramos a este personaje completamente diabólico, que no es animal, sigue siendo un demonio antropomórfico. Porque recordemos también, si ya han tocado los demonios animales, dentro los terrores animales dentro de la vorágine, pues estos son completamente aparte. Son humanoides, antropomórficos, de pura esencia maligna. Y si se han dado cuenta a lo largo de esta intervención, hemos hablado de maldad, de negatividad, que es precisamente la cosmovisión que tiene Rivera sobre la humanidad, sobre la humanidad colombiana y sobre la situación horrorosa que tuvo que atravesar Colombia en esos años, Brasil, Perú y demás, y que el propio Rivera tuvo que padecer cuando fue delegado del gobierno. Los que conocen la biografía del autor lo sabrán, que es la que motiva muchos aspectos de esta obra. Una vez terminado el triángulo, una vez terminada la trinidad del sufrimiento, del viaje de Rivera, de Arturo Cova, tenemos que entrar en el otro aspecto, en el otro gran apartado de la exploración literaria que es la vorágine, que es el círculo. En la vorágine todo es cíclico, esa es la premisa que tenemos a partir de ahora. Si ustedes se dan cuenta, la vorágine empieza con una carta de Rivera y termina con la respuesta a esa carta. En el prólogo estamos buscando a Arturo Cova. O sea, que Arturo Cova está en la selva, se ha ido para la selva. Y en el final
tenemos el destino, la conclusión, el cierre del ciclo. Se los devora la selva. ¿Mm? El círculo para Menton es el reflejo de la vorágine que absorbe a sus víctimas hasta que las despoja de su esencia humana, de su identidad. ¿Sí? La vorágine es este torbellino, la selva es este torbellino oscuro, fuerte, pesado, que captura a las personas y las moldea a su oscuro antojo, a su oscura intención. Al mismo tiempo, esa vorágine es retroactiva, porque hasta los tiempos de los tiempos ha estado girando, ha estado consumiendo, sin control y sin ningún tipo de intención de detenerse. Ojo, hay que tomar en cuenta un aspecto importante. Si bien el infierno, como les acabo de decir en la parte del triángulo, es la selva, el infierno va más allá. El infierno está en todos nosotros, según la cosmovisión de Rivera. Para Rivera, todos tenemos algo malo que explotará de un modo u otro tarde o temprano con el motivante correcto, con el detonador correcto. Y la visión pesimista de Rivera se ha expandido tanto que todo el universo es así, todo el universo es una gran vorágine, una gran espiral de consumo, una gran espiral de absorción, de asimilación, de corrupción, de negatividad. Entrando aparte la cíclica, algo que yo les acabo de decir, es que el prólogo alude a la desaparición de Koba, la novela narra las aventuras, entonces tenemos el inicio, luego tenemos las aventuras, que es todo el medio, para luego dar un círculo, terminar en el mismo punto en el que comenzamos. Todas las historias, todo lo que contó Koba, todo lo que contó Silva y todo lo que contaron los otros narradores es el camino circular para llegar al punto de partida, que es que los devoró la selva. Ahora, hay un aspecto que yo les mencioné al principio de esta disertación sobre las obras universales, y era que podían entrelazarse con otras, retroalimentarlas o complementarlas, o bien transtocarse en ellas, transmutar. Pues bien, en el caso de la vorágine, no solo con la Divina Comedia, sino con 100 años de soledad, podríamos hablar de un carácter muy cíclico. Porque si recuerdan los que han leído 100 años de soledad, cuando cuando Aureliano Babilonia lee los manuscritos de Melquíades y descubre que su linaje ha estado escrito en esos papeles, en esos documentos, el ciclo se ha cerrado. Y ese ciclo cerrado de Macondo siendo destruida es una analogía perfecta del final de la novela, ¿sí? Porque ha empezado con los manuscritos de Melquíades y ha terminado exactamente con el fin de esos manuscritos. Bueno, entrando en aspectos un poco más técnicos, una pauta narrativa de Rivera que es muy común en la construcción de su novela es empezar a contar un resumen pequeñito de la historia, o sea, es decir, empezar con un aspecto central del final de la historia, del final de esta anécdota o de este apartado específico dentro del libro, contar los detalles y luego volver a donde empezamos. Sí, si ustedes leen con detenimiento la obra se van a dar cuenta de que todos los narradores funcionan así. Está contando una escena, un aspecto propicio de su vida, y en una especie de analepsis curiosa los detalles se nos van revelando de tal manera que el hilo conductor nos vuelve a dejar en el punto presente. Veamos la vorágine narrativamente hablando como un montón de bucles que van formando un gran bucle, ¿sí? Como una especie de alambre que se va enrollando para terminar en el punto exacto donde inició. Si recuerdan, yo mencioné hace poco que la vorágine absorbe
y consume la identidad de las personas que caben en ella. Por eso podemos decir que todos los hombres son uno. En esencia, la humanidad tiene los mismos defectos, las mismas carencias, los mismos deseos, algunos más desarrollados que otros, por supuesto. Pero cuando estamos en este contexto de depravación y de destrucción que es la propia selva, la diferencia es muy mínima y la similitud es bastante notoria. Un argumento para sostener esta idea es que Rivera siempre se tomó la molestia de determinar la nacionalidad de los personajes que mencionaba. Y aunque todos tenían la misma tendencia a la esclavitud, a esclavizar, a dejarse llevar por los deseos de codicia, por la venganza, por los deseos del honor rancio, ¿no? Todos acabaron convertidos en lo mismo, ¿sí? Todos terminaron siendo ese demonio casi uniformado, casi uniforme en comportamiento y en pensamiento que la selva determinó que fue. Así como hay una gran vorágine que nos absorbe, también dentro de nosotros, como seres humanos, hay una vorágine que consume nuestras emociones, que nos devora por dentro. Y por lo tanto hay una tragedia que cada uno de los personajes está sobrellevando. Cada uno la sobrelleva a su manera y de la forma que puede, pero siempre hay un poco de destrucción en el interior de cada uno de los personajes. Otro aspecto curioso e importante en el análisis de lo que hace la selva en el ser humano es la disolución de los roles estandarizados de hombre-mujer. Dentro de la selva ya no somos, ya no tenemos ese concepto de la diferencia entre hombre y mujer. El hombre tiene rasgos femeninos, la mujer tiene rasgos masculinos, todos son una amalgama de aspectos, de elementos, de consideraciones que los convierten en casi que en masas amorfas, carentes de rasgos distinguibles, diferenciables. Incluso dentro de la propia vorágine está la descripción de las indias grandes que son como viejas gorilas, cuya forma física es tan irreconocible que ya no vale ni la pena determinar su género. Entonces, este es el paso siguiente a la parte final, a la destrucción definitiva, porque hay una excepción en este aspecto, porque hay una sola mujer, que ha conservado sus rasgos, sus características, y es la que manda la parada, y es la que controla desde atrás, desde el fondo, todas las torturas, es la que comanda todos los tormentos que sufren las personas que la visitan. Y es precisamente la naturaleza personificada y la madre terrible. Nos encontramos con la jefe final, con el diablo en persona, con la mismísima representación de la maldad absoluta, la cabeza, el centro de todo eso. Es como Dante llegando al Cósito cuando se encuentra con el mismísimo Lucifer enfrente, en persona. Pero en este caso hay otro aspecto de este personaje que hay que analizar. Porque con esta pregunta podría resolver la inquietud. ¿Cuál es la mujer más peligrosa de la vorágine? Uno podría pensar en cualquier personaje femenino, pero la mujer más peligrosa es la selva. La selva es la madre definitiva, la destructora absoluta, es la gran causante de los destrozos, de la maldad y de la transformación, de la degradación mental de los personajes, mental y física, por supuesto. No obstante, Rivera no quiso dejar esa metáfora tan abierta y personificó a la naturaleza. Le dio un nombre, y ese nombre es la turca Zoraida Irán,
Ella es la, la definitiva, ¿no? La última de las grandes mujeres poderosas de la vorágine. Ella es esa Lilith desafiante, ¿no? Para los que no conozcan Lilith, el mito bíblico de la mujer que fue antes de Eva, una mujer que tuvo que ser castigada por rebelarse ante los mandatos de Dios y por negarse a someterse a los deseos del hombre, a los deseos de Adán, ¿no? Ella es Zoraida Irán, una mujer manipuladora, fuerte. Ella es como el Mefistófeles de Fausto, es como el demonio tentador en todas las obras de, de maldad, ¿no? Ella es la picardía, ella es la locura de Erasmo de Rotterdam, solo que con un giro retorcido y sumamente despiadado. Ella es la causante de la muerte del hijo de Clemente Silva, de Luciano. Ella es la responsable, porque ella es el último punto, ella es el descenso final hacia, hacia la perdición absoluta. Cuando nos encontramos cara a cara con Zoraida Hiram, entendemos que no hay marcha atrás, que hemos perdido todo. Es posible que hayamos perdido hasta la conciencia, la autoconciencia, y hemos quedado convertidos, y Arturo Kova, él mismo quedó convertido en un habitante más de ese infierno verde, de esa vorágine destructora que no da respiro a nadie, que no permite el descanso. Cuando Arturo Kova descendió a los infiernos, no sabía que iba a ser para siempre, él quería volver, pero se encontró con Zoraida, se encontró con la selva, se encontró con ese paraje que al final tuvo que decir Clemente Silva que los devoró la selva, ni más ni menos. Con esto doy concluida esta pequeña intervención, esperando que haya sido de su agrado y esperando que hayan obtenido más información y que puedan sacarle el mejor provecho posible. Un saludo gigante.